Pues voy a empezar con una pregunta para ti, que es la misma que le hice a los, vamos a decir, te hice delante de los hueveros, los productores de huevos de España y Portugal, ¿no? Tú que eres economista, estás en diferentes foros y debates. Me gustaría saber qué imagen tienes tú, como externo al sector, del sector porcino, de la gente que producimos cerdo. Bueno, yo creo que la imagen es de un sector que produce algo absolutamente esencial, ¿no? Ahora mismo, si nosotros miramos la economía del mundo y pensáis, por ejemplo, ¿por qué ha estado durante un montón de tiempo China en ralentización? Pues ha sido porque el sector porcino ha habido un problema tremendo de oferta de cerdo, y el cerdo es un factor esencial para la economía china. Pues estamos hablando de un sector clave para todo, absolutamente para todo, y esencial para los retos que tenemos con respecto a la alimentación de calidad y la sostenibilidad. Para mí un sector absolutamente esencial, y además un sector que no conozco poco. He asesorado a 2 empresas en el sector porcino con muchísimo gusto, porque muy exitosas en el mundo. Vamos a empezar un poquito. Vamos a hacer como 3 fases esta entrevista. Vamos a empezar hablando un poco de política. Muy bien. Como decíamos, te voy a hacer preguntas, malas preguntas. Lo que tú quieras, no hay malas preguntas, solamente hay malas respuestas. Eso quiero decir. Muy bien. Vamos a hablar de política, después nos iremos a economía y acabaremos otra vez por nuestro sector. Lo que queráis. Entonces, Europa es vamos a decir, España en concreto, España es un país netamente exportador. Exportamos mucho cerdo. Pero España está dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea, que es la que saca las leyes que nos afectan, básicamente, saca leyes continuamente de bienestar animal, de sostenibilidad. Es un continente además muy burocratizado. Claro, un continente muy burocratizado. Muchas leyes de bienestar animal, sostenibilidad y netamente exportadores. ¿Eso no nos resta competitividad respecto a terceros para poder exportar en buenas condiciones? Muchísima. La competitividad de las empresas europeas no es un problema ni de las empresas, ni del talento, ni de la capacidad de los empresarios, ni muchísimo menos de los trabajadores. Es un problema autoinfligido. Hasta la propia Comisión Europea estima que las legislaciones europeas le cuestan a las empresas europeas alrededor de 100.000 millones de euros anuales, porque no es poco. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, en su último análisis sobre Europa, saca que el exceso de regulación aumenta los precios del sector manufacturero un 45% y el del sector servicios un 110%. Por lo tanto, como siempre digo yo, el mayor arancel que tenemos en las empresas europeas es la Comisión Europea. Ahora, entrando más en política, voy a hacerte otra pregunta. Como dices, una mala pregunta, no es una mala respuesta. No hay malas preguntas. Vale. Yo tengo entendido que tú eres muy liberal. Pero tengo que decirte que en Europa, quien ha triunfado tradicionalmente, a pesar, hablar mucho del capitalismo, de la derecha, el capitalismo, pero quien ha ganado en Europa es la socialdemocracia. Los socialdemócratas son los grandes triunfadores de Europa a nivel político. Entonces, y tú que eres muy liberal, ¿cómo ves la diferencia entre el socialismo y el liberalismo? ¿Y qué nos recomiendas? Bueno, pero primero, la socialdemocracia no deja de ser una segunda derivada del avance del capitalismo y de la libertad. No puede haber socialdemocracia sin capitalismo y sin libertad de empresa y sin libertad individual. Por lo tanto, el gran riesgo de lo que ocurre en Europa es que nos pasa como con el aire y con el agua, que pensamos que la libertad y la prosperidad la vamos a tener siempre.
La diferencia entre liberalismo y socialismo es muy evidente. El socialismo es un sistema de control social y económico en el que lo importante no es el resultado, sino el proceso. La burocracia lo que hace es perpetuar la burocracia, y cuando hay un problema lo que busca es más burocracia. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto individual de cada persona, y eso es lo que ha hecho la prosperidad de la Unión Europea. En el momento en el que lo das por hecho, que es el error que se está cometiendo en Europa, pues inmediatamente perdemos la prosperidad y perdemos la libertad. Estamos en una Unión Europea que tenía más crecimiento, más empleo y más industria que Estados Unidos hace 30 años, y que ahora está por detrás de Estados Unidos, está por detrás de China, ¿Y por qué? Porque lo damos por hecho, y damos por hecho desde el punto de vista burocrático que todos vosotros podéis aguantar un apretón mayor de regulación y de impuestos. Los políticos siempre piensan que vosotros tenéis margen, nosotros tenemos margen, ¿no? Entonces, en uno de tus vídeos decías eso del cangrejo, ¿no? Cuando lo metías en la olla. Claro, lo que está ocurriendo en Europa, es que la gente da por hecho que todo ese exceso de regulación y todo ese exceso de burocracia, que no se puede hacer nada, que siempre ha sido así. Primero, no siempre ha sido así. Cualquiera de vosotros que estáis aquí, que tengáis mi edad un poco mayores, no ha sido así. A nosotros se nos ha impuesto en la Unión Europea un proyecto político que nadie ha votado. Y, por ejemplo, pues la ley de conservación de la naturaleza esta, que en realidad es la ley de perpetuación de los problemas medioambientales, la Agenda 2030, todas estas cosas vienen impuestas, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver ni con lo que quiere la gente, ni con lo que ni lo que es bueno para la economía, ni lo que es bueno para la sociedad, ¿no? Además, cuando muchas veces hablamos de que el capitalismo se vincula a la derecha, pero no es así, porque claro, China es el más capitalista. Claro, es que esa es otra de las cosas que son... primero, China es un país que si nosotros... Eso que en los medios de comunicación españoles se repite con cierta regularidad, que es una estupidez, es un oxímoron, por otro lado, que es el capitalismo salvaje, ¿no? Pues capitalismo salvaje es China. Capitalismo salvaje es lo que es China. Lo que nosotros somos metido en un entorno en el que tenemos un nivel de intervención política que, por ejemplo, en el caso vuestro, en el caso del sector ganadero y todo lo que tiene que ver con el sector primario, en China no existe ningún tipo ninguna de las restricciones y limitaciones y estupideces, y me vais a permitir que sea polémico, que nos están imponiendo aquí. En Estados Unidos tampoco. Entonces, ¿por qué tenemos que imponerlo nosotros? Y sobre todo no nosotros, ni tú ni yo, porque hablo en primera persona y es un error, sino unas personas que no tienen ni idea sobre lo que realmente es bueno para la sociedad y para el medio ambiente, porque yo no conozco a nadie que defienda más el medio ambiente que el sector primario. Hablando de socialdemocracia y hablando de política en Europa, en Alemania hace una semana hemos tenido elecciones, ¿no? Ha ganado la derecha, vamos a decir, ¿no? Y el segundo partido más votado ha sido lo que ellos llaman la ultraderecha, por Alemania. Pero al final la llave de gobierno lo va a tener los socialdemócratas, va a hacer la gran coalición, ¿no? Que se dice aquí en España PP y PSOE, ¿no? Va a hacer la gran coalición, pues que aquí no se da. Pero en Alemania se da eso. Entonces, la pregunta aquí va, en general, en Europa las derechas están muy fragmentadas. Hay muchos partidos de diferentes tipos. Y en cambio la izquierda está algo más unida, tengo la sensación. Es decir, ¿por qué cuesta tanto a las derechas unirse para un proyecto común, de alguna manera? Un poquito lo que hizo el CEDA, la Segunda República, en aquella época hizo el CEDA, hizo eso, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto eso? Bueno, yo creo que lo primero, la división a mí no me parece mal.
A mí lo que me parece mal es que se ignore conscientemente lo que ha votado la gente, ¿no? La gente en Alemania ha votado por cambio y lo que llamamos los partidos tradicionales han dicho no, te tienes que aguantar, te callas y no va a ser. Eso es lo peligroso. Porque entonces es cuando generas una reacción negativa de verdad. Claro, ignorar las preocupaciones de la gente es extremadamente peligroso. Porque dices, hay una especie como de élite burocrática, que piensa que los problemas que le afectan a las empresas, que os afectan a vosotros, etcétera, etcétera, pues que son tonterías y que lo que ellos sí que saben, eso es el socialismo, el adoctrinamiento y la creación de un pensamiento único. Ellos piensan que la gente no sabe y que por lo tanto se les tiene que adoctrinar. Y me parece extremadamente peligroso. A mí el gran problema no es en realidad la división, sino, si lo piensas, lo que ha pasado en Europa ha sido lo siguiente. La ultraburocracia ha blanqueado a la ultraizquierda. Vosotros no escucháis en los medios de comunicación a nadie hablar de ultraizquierda. ¿No lo escucháis? Y sin embargo la ultraizquierda es la que dicta las normas medioambientales, las normas sobre la ganadería, sobre el sector primario, etcétera, etcétera. La ultraizquierda. Y nadie habla de la ultraizquierda. Se ha blanqueado. Tenemos en el gobierno en España a un partido que defiende a todas las dictaduras comunistas, que es antisemita, que es completa y absolutamente antilibertad, y nadie dice nada. Y entonces hay una amenaza, según esta ultraburocracia, que es una supuesta ultraderecha, que es cualquier cosa que no esté a favor de ese status quo, de esa élite burocrática que decide por ti qué es lo que a ti te interesa y lo que tienes que decir. Entonces, eso es extremadamente peligroso, porque eso lo que lleva después es a que la gente, obviamente, como está ocurriendo, pues reaccione de manera agresiva. ¿Tú crees que si no hay una opción, por decir, no hay posición si no hay una opción de un cambio de gobierno de izquierdas a derechas a corto plazo por sí, pactos, la única opción podría ser un efecto como Milei, es decir, que venga una persona completamente distinta? ¿Eso podría triunfar en los países europeos? ¿Un Milei? Claro que podría triunfar. Como sigamos, que es lo que quieren imponer, como sigamos con esta política de estancamiento, de destrucción del tejido empresarial, de trabas constantes, regulatorias, burocráticas, es alucinante, ¿no? El otro día decían, no, es que la Unión Europea se ha puesto muy seria y ha decidido tomar medidas para reducir las cargas regulatorias. ¿Sabéis cuántas normas ha aprobado la Comisión Europea en la última semana? 170. Es que nos están contando una película absolutamente alucinante, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que de momento, ¿sabes lo que pasa? Esto es como, hablábamos antes del agua y del aire. Esto es como cuando estás ahogándote, ¿no? Y todavía la nariz la tienes por encima y todavía puedes respirar, ¿eh? Pero la boca ya está debajo del agua. Entonces, cuando empecemos a darnos cuenta del empobrecimiento, cualquier persona que salga fuera de España y de Europa, es súper evidente el empobrecimiento de la sociedad europea. España es mucho más pobre que el estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi, pero no por poco, ¿eh? Pero es que la Unión Europea, de los 27 países, 26 son más pobres que la mayoría de los estados de Estados Unidos. Mucho más pobres. No es un poco más pobres. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de que nos estamos empobreciendo y vosotros sois la alternativa para enriquecernos, porque tenéis todo lo que demanda el mundo, ¿no? Yo que viajo bastante a Estados Unidos, una cosa que me ha sorprendido después de la pandemia es que justo antes de la pandemia yo iba a comer
a un restaurante, un italiano, que hay en Miami, y me costaba un plato con una entrada y la bebida, que lo tomaba yo, me costaba 30 y algo dólares. Y el año pasado fui al mismo restaurante, pedí lo mismo, no exactamente lo mismo, pero era un primer plato, y era casi 70. Claro. O sea, casi se ha doblado. O sea, para mí el coste... Claro, para el español, claro. Para mí es carísimo. Claro, ¿por qué? Porque para el ciudadano español, que tenga un salario, pues no lo sé, el que queráis, para el ciudadano español, su salario en términos reales entre el año 2019 y el año 2025 no ha hecho absolutamente nada, mientras que una persona de eso que llaman pobres en Estados Unidos gana $53.000. $53.000 es el sueldo de un pobre en Estados Unidos, de una persona pobre. Entonces, claro, el plato de espagueti es muy caro para un español. Uh-huh. También organizamos un evento en Guatemala hace poco, y en un hotel, y los compañeros que vinieron, yo no fui, vinieron compañeros de allí, me decían, iban a la calle a comer, les costaba 20 euros. Comer un poco más que un menú en la calle, no en la calle, sino en un restaurante normal. Es decir, me cuesta más barato un menú en Mataró a mí que en Guatemala. Ahora mismo. Bueno, uno de mis hijos me dijo, papá, ya sé por qué en España tenemos la mayor tasa de paro del mundo, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, acabo de ver un sitio que pone menú 15 euros. Si no nos damos cuenta de que nos estamos empobreciendo a lo bestia y que aquí no hay récord de empleo de nada y que aquí no hay cohete de nada y que nos están contando una película tremenda y que el mundo va de verdad como un tiro, vamos a tener un problema, y vamos a tener un problema cuando se acabe el dinero de los demás, porque la Unión Europea está tirando de la chequera de los demás. Uh-huh. Voy a acabar en política, voy a acabar con una última pregunta. Otra mala pregunta. No hay malas preguntas. Si no... no pasa absolutamente nada. Vale. Aquí tenemos en España tenemos a Pedro Sánchez, un político que ha estado votado muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Votado por el 23% de la gente. Vale. Entonces, ha tenido... Eso ha sido Pedro Sánchez. Un saludo. Broma, ¿eh? Sí. No te voy a preguntar por qué cambia tanto de opinión. ¿Qué? Esa pregunta te la voy a hacer. Te voy a hacer otra. ¿Por qué tiene tantos escándalos a su alrededor? Sí. Que si mujer, hermanos, ministros, exministros, socios fiscales, vamos a decir, todo. Y aquí no pasa nada. Hombre, la razón por la que no pasa nada es porque en España nunca ha habido indignación con la corrupción. En España la corrupción indigna cuando es del otro. Aquí, como dice un economista norteamericano, no es la corrupción, sino su reparto. Entonces, mientras la gente que le vota percibe que parte de esa corrupción le llega a esas personas vía otras cosas, que tampoco les llegan, pero bueno, lo piensan, pues no va a pasar nada. Luego hay otra cosa interesante, que Pedro Sánchez, que de tonto no tiene absolutamente nada, ha entendido perfectamente la batalla cultural, mientras que el Partido Popular y la oposición en general están todavía pensando en un mundo más cercano al de 1995. Uh-huh. O 1900... como el libro que era, se me olvidó el año. El libro de Aldous Huxley. ¿El qué? ¿El libro de Aldous Huxley? No, el Huxley es Un mundo feliz. Tú estás hablando de George Orwell, el 84. 1984, eso. Antes de hablar de economía, sí. ¿Y no crees que hay un poco de sectarismo en la sociedad española? Bueno, el sectarismo, lo que llaman sectarismo, que es que la gente tenga opiniones radicalmente diferentes, no solamente no es malo, sino que es lo que genera el progreso. Es decir, la confrontación constante de ideas diferentes y, por supuesto, pues somos seres humanos y de manera incluso pues radical, es lo que lleva al progreso, ¿no? Lo peor que hemos vivido y la razón por la que la Unión Europea está en el estancamiento en el que está es el consenso. No es lo mismo el acuerdo que el consenso.
El acuerdo es que una persona que da unos argumentos serios, etcétera, y tal y que cual, lo estáis haciendo todos los días en vuestros negocios, le convence a los demás para llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? El consenso es, yo no me quiero meter en movidas. No, es no defender nada, es no estar a favor de nada, es estar llegando a acuerdos que nadie defiende. Ese es el problema. El problema no es la confrontación. La confrontación nunca ha sido el problema. Gracias a la confrontación de ideas diferentes es como se llega a innovar. Como decía Chris Rock, no se crean diamantes abrazando a rocas de carbón. Hay que apretar. El enfrentamiento no es malo. Ahora vamos a empezar a pasar un poco a economía. Yo voy a pedir a Rogerio, que está por ahí, que me ponga un par de gráficas. Una la he sacado de un vídeo tuyo. Es decir, esto, lo tienes detrás, no lo ves aquí. Esto es el oro. 2006, 2024. El precio del oro. Vemos aquí un repunte en la crisis de aquí 2009, 10, 11, 12, 13. Vuelve a bajar. Viene el 20, sube y ahora se ha disparado. O sea, está más caro que nunca. Y ahora vamos a la segunda gráfica. O más barato que nunca. O más barato que nunca, está bien. Y ahora la segunda gráfica. Esta la tomé de un vídeo tuyo. Aquí hay tres gráficas. Por un lado tienes el petróleo, la línea blanca. Perdón, el oro, que es la línea blanca. Después el cobre, que es la línea del medio. Y el petróleo, el azul, bajo. O sea, ¿cómo es posible o qué conclusión sacas que lo esté tan alto y el petróleo esté tan bajo? El oro refleja la inflación. La inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Todos los que estáis aquí, que habéis vivido la peseta, os acordáis de la aberración que era aquella moneda en la que cada cierto tiempo perdíamos el 20% de poder adquisitivo constantemente. Ahora la inflación no la causa las guerras ni nada. La inflación la causa la creación de mucha más cantidad de dinero de la que demanda el sector privado. ¿Qué es crear mucha más cantidad de dinero? No es una persona con una maquinita imprimiendo dinero, es mucho mayor gasto público, que es literalmente imprimir dinero. Los estados no se financian con impuestos, los estados se financian imprimiendo dinero. El gasto público es crear dinero, ¿de acuerdo? Y cuando se crea y cuando eso dispara por encima de lo que es la demanda del sector privado, aumenta la cantidad de dinero en el sistema y las cosas que compramos no es que sean más caras, es que la moneda con las que las compramos tienen menor valor, ¿no? Eso es lo que está reflejando el oro, que, como decía el banquero JP Morgan, el oro es dinero y todo lo demás es crédito. ¿Por qué decía todo lo demás es crédito? Porque la moneda que nosotros utilizamos es deuda. Es deuda, ¿de acuerdo? Y el petróleo lo que está reflejando es lo mal que va el sector manufacturero, en general, el sector industrial, ¿no? Y el cobre lo que refleja es que las políticas que se están llevando a cabo con respecto a los coches eléctricos y todo esto, suena todo muy bonito y se han olvidado de que hay que minar cobre. Se han olvidado de que un coche eléctrico necesita 8 veces más cobre que un coche de combustión fósil y que, por lo tanto, tendremos que minar 60 veces más cobre para poder llegar a la mitad del objetivo de coches eléctricos que nos quieren vender, y a la vez los estados, como Europa, como los países europeos, no quieren minar cobre porque es que no nos gusta mancharnos las manos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está reflejando el cobre. Claro, antiguamente la moneda fiat, que le llaman, estaba basada en el oro que tenía la reserva del país. No vamos a hablar del oro de Moscú, que le llaman, que es otra cosa que pasa aquí. Eso es otro debate, el oro de Moscú. Claro, pero ahora mismo se ha roto, ¿no? Ya no soporta el oro de las reservas federales, y entonces puede también representar un poco esto. Perdón, sí, después hacemos eso. No, vuelvo atrás. Puede representar esto un poco, que la gente quiere invertir en cosas seguras, no se fía de la moneda.
Bueno, en realidad el oro, sí, o sea, claro, lo que refleja es que hay cada vez más gente que se da cuenta que la moneda fiduciaria tiene menos valor. Muchas veces escuchas cosas como que el euro está soportado por los bienes y servicios que se crean en Europa. Ni de lejos. Ni de lejos pones la masa monetaria de Europa y juntas todo lo que producimos y ni de lejos cubres la masa monetaria europea, ¿no? El euro está soportado literalmente por la nada, igual que el dólar, igual que la libra esterlina, por la nada. ¿Por qué está soportado? Está soportado por nuestra capacidad de considerar el dinero fiduciario, decía antes, es crédito. Es crédito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es considerar que los estados que emiten esa moneda tienen crédito, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que eso represente el valor de los bienes y servicios que produce la economía. La inflación es siempre un efecto monetario, siempre es un efecto monetario. Para nosotros, como dices tú vas a Estados Unidos, vas a Miami, vas a pedir ese plato de espagueti que te pedías antes y te cuesta $70 y te sale muy caro. Para una persona que vive en Miami, en ese restaurante, por $70 es un precio decente. No es que haya subido el precio, es que la moneda europea se ha depreciado con respecto al dólar. O sea, estamos imprimiendo en Europa euros. Estamos imprimiendo euros. Sí. A destajo. Además quieren 800.000 millones, que hablan de 800.000 millones para defensa como si... Eso es, y esa es otra cosa, es alucinante en el debate económico que dicen, no, la Unión Europea ha acordado que va a gastar 800.000 millones en defensa. Oh, muy bien. Y no escucho a nadie decir, ¿y eso quién lo paga? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo asume que lo vamos a pagar en empobrecimiento. Y lo vamos a pagar en empobrecimiento, ¿eh? No lo dudéis en ningún caso. Tú dices muchas veces que la inflación no es una casualidad. No, es una política. Una política de Estado. Es una política de Estado, porque si tú me pides... imaginaos que yo soy el Estado, vosotros me pedís cosas y yo os las concedo. Yo te prometo que te voy a pagar una pensión, claro, pero ¿en qué? Claro, la inflación es una política, ¿Quién ha leído el Fausto de Goethe? Nadie, no pasa nada. Si leéis el Fausto de Goethe, no pasa nada, porque pasa en todos lados. Parece que nadie lo ha leído. Pero en el Fausto de Goethe, Mefistófeles, Satanás, se le aparece al emperador que no tiene dinero para pagar a los soldados, y Satanás, Mefistófeles, le dice al emperador, dales papelitos. Y el emperador dice, ¿cómo le voy a dar papelitos? Me van a matar, ¿no? Y el emperador al día siguiente va a los soldados y les da papelitos. Y vuelve el emperador y le dice a Mefistófeles, ha sido un éxito rotundo, pero tengo un problema. ¿Qué hago mañana para pagar a los limpiadores de las calles y a las personas que cuidan las ciudades? Porque no tengo dinero. Y dice, dale papelitos. Y se los da. Y funciona, y a medida que va pasando, bueno, pues obviamente ya estás. Entonces, cuando el gobierno te dice que te sube la pensión, no te sube la pensión, te la endeuda y sabes que vas a recibir en el futuro, seguro, una pensión mucho más baja en términos reales y nominales y vas a pagar muchos más impuestos. Pero ese es el truco. A mí siempre me ha parecido alucinante desde pequeño. Nunca he entendido cómo alguien puede considerar que es bueno escuchar a un político decir que te va a dar cosas en el futuro. Es una broma, ¿entiendes? Porque lo que está haciendo es empobrecerte. Y por supuesto, dices, ¿por qué va a querer empobrecerte un gobierno? Para crear clientes rehenes, por supuesto. Claro. ¿Por qué creéis que se creó el sistema de pensiones? El sistema de pensiones lo creó Bismarck para crear clientes rehenes, porque decía, estoy diciéndole a los soldados que vayan a morir por el imperio y no quieren. Vamos a decirles que les vamos a pagar algo cuando cumplan 65 años. ¿Sabéis por qué se puso el límite de edad para recibir una pensión con Bismarck a los 65 años?
porque la gente se moría a los 64. Tonto no había ninguno, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces lo que te van a pagar en el futuro con una moneda que cada vez valga menos. Eso es lo que está reflejando el oro, por supuesto. Vale. Ahora se habla mucho de aranceles. Trump está hablando de aranceles, también con China se habla de aranceles. ¿Los aranceles nos van a aumentar la inflación en Europa? No. Los aranceles que nos pone la Unión Europea son los que aumentan la inflación. Lo que aumenta la inflación es aumentar la cantidad de dinero. Pero a mí me parece absolutamente curioso y extremadamente hipócrita, porque nunca he escuchado a nadie en ningún momento hablar sobre los aranceles de China, los aranceles de Brasil, los aranceles de la India o los aranceles de Indonesia o de la Unión Europea. ¿Habéis escuchado vosotros en algún medio de comunicación ¿va a subir la inflación por los aranceles de Lula? Nunca. ¿O los aranceles de Xi Jinping? Nunca. Y son los que más aranceles ponen de todos. ¿Habéis escuchado algún momento la cifra que os he dicho yo antes? Que los aranceles escondidos de la Unión Europea suben los precios en la Unión Europea un 45%. No. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué nos están dando la turra con Donald Trump? Porque molesta Donald Trump. Pero los aranceles son un mecanismo para equilibrar la balanza. Porque nosotros le ponemos 4.000 millones de aranceles a los norteamericanos, además de exportarles 155.000 millones más de lo que les importamos. Y por lo tanto, lo que dicen aquí, mis queridos amigos, vamos a equilibrar la balanza. Y la manera en la que se acaba con esos aranceles es quitando los nuestros. Eso es lo importante entenderlo. Y sobre todo, ya que estamos con los aranceles, si los ponen, que los va a poner, negociadlos vosotros, las empresas y vuestros sectores, directamente con la Secretaría de Estado. Que en Estados Unidos no hace falta esperar a que venga el ministro de turno desorientado del gobierno de tu país. Podéis negociar los aranceles como están haciéndolo ya los productores agrícolas griegos. Uno de los temas que está hablando ahora, que es la inflación, ha salvado las cuentas de nuestro gobierno. La inflación lo que ha hecho es ingresar, o sea, nuestro gobierno ha ingresado más dinero gracias a la inflación. Sí. Pero eso también ha creado un endeudamiento en España y en Europa, y en España en concreto, muy grande. ¿Hasta cuándo no tienes la sensación que los gobiernos se van endeudando? Es decir, una familia que tiene los números rojos y cada vez tiene más números rojos, es decir, ¿hasta cuándo nos vamos a endeudar y quién va a pagar todo esto? Bueno, lo vamos a pagar todos en más inflación, más impuestos y en empobrecimiento relativo con el resto del mundo. Eso siempre. Las deudas siempre se pagan. Las deudas siempre se pagan. Si eso dices a Zelensky con Estados Unidos ahora, ¿no? Hombre, sobre todo, después de levantarse 350.000 millones de dólares, y ya saldrá en algún momento cuánto ha llegado a los ucranianos de esos 350.000. Pero fuera de todo eso, ¿cómo se paga todo esto? Esto se va a pagar con un empobrecimiento generalizado de la población. Eso seguro. Y con más impuestos a nosotros. Eso seguro. Porque además, cuanto más exiges, veréis, mira, ¿sabéis cuándo se va a solucionar la economía española y la economía europea? Yo no os conozco a ninguno. Pero estoy convencido de que en las conversaciones habituales que tenéis con amigos, con familiares, en la empresa, etcétera, etcétera, la siguiente frase es una de las más repetidas. El gobierno tiene que. Y luego lo que sea. El gobierno tiene que no sé qué. En el momento en el que dejemos de pensar el gobierno tiene que y sepamos que el gobierno no es la solución, sino que es el problema, entonces y el que sea, que quede claro, entonces empezaremos a salir del problema que tenemos en la Unión Europea. Claro, ¿por qué se han metido 170 regulaciones al día en los últimos días? Pues como os estaba comentando, al día. ¿Por qué? Porque se les deja. Nuestros hijos no se quejan tanto como nuestros padres, ¿no? Nuestros hijos se van a quejar un montón. Nuestros hijos se van a quejar un montón, porque aquí estamos un montón. Tú veo ahí gente joven, pero aquí está, y vosotros ahí en los asientos baratos veo gente muy joven, pero los que sois más mayores estamos en la parte de recibir. Nosotros tenemos el incentivo perverso de que el sistema se mantenga, pero los demás,
mis queridos amigos, lo van a llevar mal. Lo van a llevar mal, porque claro, nosotros todavía estamos en la parte en la que vamos a recibir esa pensión. Tú también vas a recibir una pensión. La cuestión es en qué y cuánto, ¿sabes? No dudes que la vas a recibir. La cuestión es en qué. Bueno, también lo que entiendo yo, lo que van a hacer es regular los máximos y los mínimos para igualarlos hacia la baja. Es que 2 y 2 no suman 22 por mucho que regules. Es que te están intentando contar que subiéndote los impuestos y jubilándote un poco más tarde, no, 2 más 2 no suman 22. La pirámide demográfica es la que es, el nivel de ingresos es el que es, el nivel de gastos se está disparando y eso va a llevar a que vas a recibir una pensión más tarde, en términos reales mucho más baja y vas a pagar mucho más. ¿No crees que puede quebrar completamente? No, sí. A ver, la inflación es la evidencia de la quiebra. La inflación es un default implícito. ¿Entiendes? Si yo te emito una moneda que pierde poder adquisitivo todos los años, estoy haciendo impago. Lo que pasa es que dices, el Estado puede emitir toda la moneda que quiera. Claro que sí, claro que puede. La cuestión es que va haciendo impago y la inflación es la evidencia de la insolvencia estatal. Eso es lo que pasó un poco en Venezuela. Yo estuve en el 97 en Venezuela. Acabé la universidad y decidí, por esta mi madre, ¿se acuerda de esto? Tomé un vuelo y me fui yo solo a Caracas. Y me acuerdo que iba con cheques de viaje, iba cambiando en los bancos o las cajas de cambio que habían allí. Y, o sea, era dinero viajar en Venezuela. Llegó un momento en que veía sacos de dinero en la calle tirados, pues no valían nada. Bueno, claro. Sí, por supuesto. El dinero fiduciario, la moneda es crédito y el Estado venezolano no tiene crédito. Por lo tanto, cuando vas paseando por Caracas, ¿qué es lo que ves en el suelo? Billetes. Pues cuidado con lo que quieres. Por otro lado, la historia de Europa, los assignats franceses, la República de Weimar, etcétera, etcétera, la peseta, el dracma, el escudo portugués, la historia de Europa de toda la vida. Nada que estemos diciendo que sea diferente. Por ahí he oído alguna vez, hay algunos filósofos que dicen que los políticos y los gobiernos al final va a llegar un momento que van a hacer el reseteo. Van a apretar el botón rojo, se va a poner todo a cero y que por eso gastamos. Bueno, vamos a ver, no, el reseteo no lo puedes hacer porque el reseteo, en economía, a vosotros, siempre que habléis de economía, alguien os hace mirar o al activo o al pasivo, pero nunca a los dos. Y el activo y el pasivo siempre cuadran. ¿De acuerdo? Entonces, el gran reseteo es una idiotez porque tú no puedes resetear el pasivo sin llevarte por delante al pasivo, el activo. ¿De acuerdo? Si yo mañana digo, voy a eliminar todas las deudas de los estados, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Adiós todas las monedas de los estados. O sea, el activo y el pasivo siempre cuadran. Por lo tanto, el gran reseteo es una tontería, ¿de acuerdo? Otra cosa muy diferente es que haya gente que diga, cómo se va a hacer eso en el futuro, pues vamos a hacer el animal, eso es otra cosa distinta, que es lo que creo que tú estabas diciendo. Hay una frase que yo suelo repetir en muchos podcasts que hago yo, y cuando hablo con gente como tú, yo te la digo, no tendrás nada y serás feliz. Quieren callarnos, darnos pan y fútbol. No, quieren callarte. No tendrás nada y serás feliz. Suena, no sé si a alguien le suena bien, a mí no, ¿vale? Pero al que le suene bien, no tendrás nada y serás feliz, es lo siguiente: dame tu libertad económica y dame tu libertad individual, que yo te voy a dar felicidad. Y luego no le das felicidad, pero ya no te puedes quejar. ¿Entiendes? Si es que es del libro. Si no entiendes que lo que busca siempre el poder político es crear clientes rehenes, pues caes en el error de pensar que te van a regalar algo en el futuro. No tendrás nada y serás feliz no tendrás nada y serás infeliz. Y
todo lo que te quitan, eso sí, el que parte reparte y se lleva la mejor parte. Eso. Bueno, tengo que decirte, es lo que hacían hablando de Roma. Lo que hacen en Cuba, todos pobres, menos los que gobiernan, y entonces los que gobiernan se ponen un chándal o un uniforme militar, y los idiotas, que con todos mis respetos, que todavía creen en ellos, pues dicen, no, ¿ves? Son como nosotros. No hay nada como ponerte un chándal, ¿sabes? Para parecer pobre, aunque el chándal sea caro. Yo que escucho muchos podcasts de historia, hay gente como tú. No sé quién lo dijo, dijo que hubo un momento que Stalin en Rusia se planteó no hacer elecciones, claro, y dice, hablaba con el Consejo y dijo, ¿cómo no vamos a hacer elecciones si hemos dicho que esto es una democracia, ¿no? Y entonces un asesor le dijo, Stalin, el problema no es las elecciones, lo que tienes que tener controlado es quién cuenta los votos. Bueno, sí. Yo creo que más bien el asesor, que probablemente fue asesinado al día siguiente, Stalin dijo, aquí vamos a hacer elecciones y voy a decir yo quién ha ganado. Es lo que hizo, ¿no? Igual que Kim Jong-un. O sea, pues dices, ha habido elecciones en Corea del Norte y ha ganado con un 90% de los votos, ¿no? No dice el 100%, pues yo qué sé. De hecho, en algunos casos sí lo dicen, pero eso efectivamente, pues Stalin, lo que hacía Stalin y lo que hace los regímenes totalitarios es subvertir las palabras, ¿no? Fíjate, ¿por qué te crees tú que se llaman todos los regímenes dictatoriales República Democrática de? Como decía Margaret Thatcher, si eres una dama no tienes por qué decir que lo eres, ¿no? Ya se sabe. Si tienes que repetir muchas veces que eres una dama, es que no lo eres. Entonces, se ponen República Democrática, la Constitución de la Unión Soviética garantizaba la libertad de expresión, la Constitución de la Unión Soviética garantizaba la libertad individual. Ya ves tú, ¿entiendes? Yo sigo a muchos, como decía al principio, a muchos youtubers, podcasters, pero de lo que me gusta escuchar a mí, ¿no? Te sigo a ti, sigo a Jano García, la sensación que, es decir, te voy a decir de otra manera. Es decir, yo cuando quiero enterarme de algo de manera un poco más independiente, bajo mi punto de vista, yo me conecto a X. Claro. Bueno, eso es normal. Sí, o sea que... Y entonces empiezo a mirar todo lo que... Porque como me conecto a un periódico de tirada nacional normal... Ya. No estamos llegando a un momento de cancelación del discurso opositor. Es decir, no vamos a acabar como Minority Report ya castigando porque ya se hace. Hombre, se intentará. Hoy en día tú pones en un vídeo que algo contra las vacunas y YouTube te lo cierra. Bueno, YouTube es una plataforma privada y por lo tanto yo, si vengo aquí, que esto es una plataforma privada, yo cumplo con las reglas de la plataforma privada, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? A mí no me preocupa lo que una plataforma privada dice, a mí me preocupa lo que quieren los gobiernos hacer, que es silenciar, cancelar, vetar el discurso que les es incómodo, no el discurso radical. El discurso radical están encantados. Cuando el discurso radical es para crujirte impuestos, para aumentar masivamente el Estado y para eliminar la libertad individual, ahí no tienen el más mínimo problema. Tú puedes salir. De hecho, puedes dar una conferencia diciendo que se le ha malinterpretado y se ha mal valorado al pobre Stalin. Esto lo he visto yo en la London School of Economics, ¿vale? Puedes dar una conferencia diciendo Stalin ha estado mal valorado sin el más mínimo problema. Intenta tú dar una conferencia diciendo que ha estado mal interpretado, ¿sabes? Cualquiera de los dictadores de derecha, Pero puedes, sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de límite, defender al stalinismo, defender a Fidel Castro, defender a un genocida como Pol Pot. Tú puedes dar una conferencia diciendo que Pol Pot era una persona que lo que quería era lo mejor para su país y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, sí, hay un intento de cancelación de
de una parte, claro. Pero no pasa nada. Hace apenas una semana tenemos un periodista, yo lo considero periodista, aunque dicen que no es periodista, que es Vito Quiles, que además le hicieron todos los periodistas ante el Congreso una manifestación en contra. Es decir, hemos tenido una huelga provocada por sindicatos en contra de la oposición. Sí. Eso nunca he visto, no contra el gobierno. Bueno, nunca. En contra de la oposición. Y después que periodistas que están en medios, es decir, que son respetables, se manifiestan en contra de personas que tienen su propio canal y que hablan libremente. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Dónde va a llegar esto? Pues a lo mejor es que esos periodistas no son respetables, a lo mejor es que esos periodistas no son periodistas, a lo mejor es que son quinta columnistas, a lo mejor es que son siervos de un partido político, del poder. Bueno, por eso los medios de comunicación alternativo están ganando de calle, porque ya no es una cuestión de que los medios de comunicación sea una cuestión de los de entre comillas izquierda o entre los de entre comillas derecha, que la línea editorial es perfectamente aceptable, sino que la gente no se fía, y con razón, de los medios como los llamábamos antes tradicionales. Yo también, otras personas que sigo yo, por ejemplo, es Marc Vidal, otros que sigo también, él lleva ya años hablando de la crisis, que viene la crisis. Dice, pero yo en mi casa, en mi familia, hemos decidido los sábados por la noche no salir a cenar. Es difícil en Mataró encontrar un restaurante que esté libre. Como no reserves pronto, al mediodía o al día antes, no tienes sitio. Yo veo los bares llenos. Cuando hablo con el sector ganadero, he tenido algunas entrevistas con algunos de los que están aquí, y me hablan lo difícil que es encontrar trabajadores que quieren ir a las granjas. Pero ya no es un tema de precio. No. Cuesta encontrar. Entonces, no tiene nada que ver con... ¿Cómo se conjuga esto? Se conjuga perfectamente. Igual que en Grecia, en medio de la crisis, no había manera de encontrar trabajadores. ¿Por qué? Porque si te están pagando por no trabajar, pues yo prefiero no trabajar. ¿Entiendes? Claro. O sea, eso tenemos que ser conscientes, ¿no? O sea, en España hay 859.000 fijos discontinuos inactivos. Hay 79.000 ERTES. Hay 2.600.000 parados. Y luego, a la vez, no hay acceso a talento, hombre. Es súper claro, pero vamos, pasaba en Grecia. Es muy, muy, muy típico de las sociedades en las que se subvenciona no trabajar, que me parece una aberración. Que los bares están llenos. Mira, el mes antes de que saltase la crisis de manera no evidente, sino dolorosa en Italia, Berlusconi dijo exactamente lo que tú has dicho. Berlusconi salió en la televisión diciendo: ¿qué narices de crisis si están todos los restaurantes llenos? Eso se llama sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque es muy fácil llenar los restaurantes si tú haces muy pobre a la mayoría de la gente. Y sin embargo, hay otra gente que se puede permitir eso y a la vez tú llenas el restaurante. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora en los restaurantes? Que me lo decía el otro día de la Asociación de Hosteleros. La gente cada vez pide menos vino. La gente comparte el postre, y vamos a compartir unos primeros, no tomamos vino y compartimos el postre. What the fuck? Y la mesa me ha salido ya un 40% menos de margen, ¿no? Entonces, el llenar los bares en España, fíjate, para todos aquellos que dicen que los bares llenos son una demostración empírica de lo bien que va España, les voy a dar un dato. En julio, no en enero, en julio de 2008, ¿vale? Ibas a cualquier restaurante en Madrid o en cualquier ciudad de España y estaban todos llenos igual. No es una cosa, no significa la otra. Luego está, por supuesto, el turismo maravilloso. Aquí vienen un montón de gente. Aquí vienen un montón de pobres de Estados Unidos. Está mi barrio lleno. En el barrio de Salamanca han venido un montón de norteamericanos. ¿Por qué? Porque una persona que cobra $58.000 en Estados Unidos viene aquí y es el rey del mambo. ¿Me entiendes? Y claro que está lleno el restaurante.
Pero ¿qué están los restaurantes llenos? Yo lo que sí veo, por ejemplo, es una cosa que me aterra. El otro día estaba en un supermercado, y yo vivo en el barrio de Salamanca, en Madrid, no vivo en cualquier otro sitio. En el barrio de Salamanca, una señora le estaba diciendo a uno de los empleados de un supermercado que si podía comprar los huevos por unidades. Yo te juro que en ese momento dije, claro, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos empobreciendo a ojos vista, y como nos estamos empobreciendo todos a la vez, y como hablábamos del ejemplo del cangrejo, te meten el cangrejo en el agua, si pones el agua hirviendo, el cangrejo salta. Pero si la pones así calentita y vas subiendo la temperatura, ¿sabes? El cangrejo no se entera y se cuece. Nos estamos cociendo. Y eso es lo que está pasando. ¿Sabes? Aquí puedes tener gente que tiene más dinero, menos dinero. Sí que es verdad que el sector porcino, dentro de lo que cabe, los últimos años va muy bien. Ha funcionado. Hombre, claro. Y gracias a Dios. Y que siga. Hombre, y que siga así. Que siga así. Entonces, a un empresario español, hay un costarricense que está por aquí, ya le he dado alguna recomendación antes, pero un empresario español que tenga 4 duros ahorrados, no hace falta que tenga mucho, ¿qué le recomiendas dónde tiene que invertir? Y yo te voy a poner ejemplos. Que siga invirtiendo aquí en España, en su empresa, que se vaya fuera, que invierta en bolsa, que invierta en oro. Hombre, depende cada uno su tolerancia al riesgo, ¿no? Lo que es importante son otras cosas. Un empresario le tiene que prestar atención a 3 cosas ahora mismo, ¿no? Lo primero es obviamente que si tienes dinero líquido y si ya tienes bienes inmuebles, tu casa, lo que sea, y ya tienes tu empresa, deberías tener invertido el resto de tu dinero en renta variable y no en renta fija. Y desde luego no en bonos soberanos, cuando entendemos lo que acabamos de decir antes. Número 2, tenéis que las empresas españolas tienen la inmensa mayoría de su caja en depósitos. Eso es una locura. Es una locura, nunca lo he entendido. En un país en el que además se puede invertir de manera líquida, con liquidez diaria. No tengáis la caja en depósitos. Es literalmente regalarle dinero al gobierno, además del que ya le regaláis. Y número 3, prestadle atención al capital circulante. El capital circulante mata más empresas que el gobierno. La mayoría de las empresas en las crisis en España no mueren por estar muy endeudadas, mueren porque en el camino hacia la crisis van aumentando los costes para funcionar, los márgenes se mantienen muy limitados, las ventas van creciendo y por lo tanto sigues vivo, y de repente no hace falta ni que las ventas se te desplomen, con que las ventas se estanquen te come el pequeño margen que generas y literalmente pasas a lo que se llama correr para quedarte quieto, running to stand still. Y cuando haces eso, quiebras aunque empezases con 0 deuda. Entonces, prestadle atención al capital circulante, invertid la caja que tenéis en depósitos y, por supuesto, luchad contra la inflación, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué le espera a los empresarios españoles en los próximos años? Bueno, fíjate, antes alguien ha dicho no sé qué, que me ha parecido escuchar cuando yo he llegado, lo de la incertidumbre, ¿no? Bueno, pues vamos a despejar incertidumbres. Incertidumbres, 0. Nos van a crujir impuestos. 0 incertidumbre. No lo penséis, no, es que hay que ver porque es que Sánchez tal cual. Cuidado con el que venga detrás, que te va a hacer lo mismo, pero con una cara más amable. O con la misma cara, porque también cara amable tiene el tío. Amable sí que es. Nos van a crujir impuestos, seguro. El sector productivo va a estar, o el sector productivo se levanta y empieza a dar caña con respecto a todas estas trabas que tenemos, o nos vamos a meter en un problema de verdad. Incertidumbres, por lo tanto, económicas, la única que tenemos es que, vamos seguro, se va a utilizar, como ya se utilizó con Reagan, con Bush y con Bush hijo y con Trump, se va a utilizar el enemigo exterior para colarte
todo lo posible con la excusa de que la culpa de todo la tiene el presidente de Estados Unidos, que es una estupidez tan grande que solamente se la puede creer un europeo. ¿Vale? Entonces, esos son certidumbres. Entonces, una vez que tienes esa certidumbre, te van a subir los impuestos, te van a aumentar los costes de contratación, te van a aumentar los costes de almacenamiento. Pues cuidado con el capital circulante. Y lo más importante, yo sé que no utilizáis las inteligencias artificiales. Debéis empezar a utilizar las inteligencias artificiales ayer. La inteligencia artificial no es el futuro, es el pasado. Sí, pero eso está muy bien, espectacular. Eso está súper bien. Pero vosotros diréis, ¿a mí qué me importa si yo no voy a hacer un vídeo en vietnamita? No. ¿Por qué os importa? Que está muy bien el ejemplo, no es una crítica. ¿Por qué os importa? Porque para la gestión del capital circulante, para la gestión del almacén, para la gestión de las materias primas, para optimizar las compras, para optimizar las ventas, para controlar el flujo de financiación del circulante y todo, la inteligencia artificial lo hace absolutamente todo, y de verdad, mira, hablábamos antes de los restaurantes. Yo tengo un amigo que hace optimización de cartas por inteligencia artificial y te aumenta los márgenes del restaurante en un 20 y un 30%. Oye, no sé, yo aumentar los márgenes un 20 o un 30% cuando te están subiendo los costes laborales, te están subiendo los costes burocráticos, te están subiendo los impuestos, etcétera, pues creo que es una gran oportunidad y es una gran manera de escapar de la maraña burocrática. Muchas gracias.